¿Sabe? La primera razón por la que venimos aquí a la iglesia los sábados no es para aprender, es para alabar al Dios que nos sostiene. Me conmueve tu amor, tu ternura y calor. Me persigues con pasión, dices que tuyo soy. No sé cómo soy, lo que hay en mi corazón no te causa conmoción. Me amas tal como estoy, es tu amistad. Despertar contigo hasta el final. Muy cerca estás, más de lo que pienso. Cerca estás, cuidas de mí, cuidas de mí. Yo sé que me amas, me estremece tu amor. Cada día sin faltar, a tu lado quiero estar. Haces mis sendas brillar, puedo ver tu bondad. Invitación a vivir en comunión, siendo rey de la creación, haces esta elección. Es tu amistad, mi despertar contigo hasta el final. Muy cerca estás, muy cerca estás de lo que pienso. Cerca estás, cuidas de mí, cuidas
siendo Dios. Cuando siento que soy débil, me das la gracia para seguir. Al oír tu dulce voz, cantaré esta canción. No hay nadie como tú, solo Cristo. Moriste por mí en la cruz. Viviré para alabar. Mi deleite está en ti, mi corazón, toda mi fe. Mi deleite está en ti, por siempre. Mi deleite está en ti, Señor. Mi deleite está en ti, mi corazón y toda mi fe. Mi deleite está en ti, por siempre. No hay nadie como tú. No hay nadie como tú, Solo Cristo Jesús. solo Cristo. Moriste por mí en la cruz. Viviré para alabar. Una vez más, una vez más. No hay nadie como tú, Solo Cristo. solo Cristo. Moriste por mí en la cruz. Viviré para alabar. Amén. Padre, gracias te damos en esta hora porque tú eres bueno con nosotros siempre. Bendice, Señor, esta tu iglesia en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, iglesia, Dios le bendiga. Gracias a los amigos que han estado conectados con nosotros a través de las diferentes plataformas de Facebook y de YouTube. Gracias a todos los que están aquí. Yo quisiera invitarles a que ustedes me acompañaran con sus Biblias en el libro de Mateo capítulo 4 versos 17 en adelante. Mateo capítulo 4 versículos 17 en adelante. ¿Saben que cuando nosotros crecimos, y estoy hablándole tal vez a alguna generación un poquito más atrás, de los 90, de los 80, de los 70, la realidad es que no había como que tanto eso de voy a ver cuál iglesia escojo. No, usted iba probablemente a la iglesia más cercana, a la iglesia que estaba en su ciudad, en su barrio, en su comunidad, y usted automáticamente ya entraba a la iglesia. Aquí en Estados Unidos, por mucho tiempo también fue así. Había distintas iglesias bautistas, presbiterianas, de distintas denominaciones en la comunidad, en la ciudad, y usted solamente, de acuerdo a su preferencia o a la denominación que usted tuviera puesta a su fe, usted iba a esa iglesia y ya está. Pero los tiempos fueron cambiando, y por alguna razón ahora
pareciera ser una tendencia de que algunas personas tienen todo como una lista, un checklist, para escoger a ver a cuál iglesia ellos van a ir. Y todo el mundo ahora quiere una iglesia, bueno, que tenga buen espacio y que el pastor sea lindo, como Oscar Tavera, y que la iglesia predique la verdad, pero que la verdad no me ofenda mucho, que el culto sea lindo, pero que no sea muy largo, que tenga todo el programa de niños y que tenga el programa de jóvenes, y que todas las personas que vayan sean vegetarianas como yo, o que todas las personas se peinen como yo, se vistan como yo, y pareciera que hay como hasta una lista, y si no me gusta me voy, y cuando algo pasa en la iglesia que no es de mi preferencia, agarro también y me voy a otra, y es como que ahora en este mundo que vivimos, donde usted puede customizar todas las cosas por internet, cuando hace una compra o algo así, quisiéramos customizar la iglesia. Y yo quisiera comenzar haciéndole una pregunta. Si usted tuviera la capacidad de customizar su iglesia, si usted le diera una página en blanco y usted pudiera diseñar su iglesia ideal, ¿cómo sería esa iglesia? Si usted fuera el arquitecto eclesiástico y a usted le dan la encomienda de usted diseñar cómo es que se va a ver su iglesia, cómo va a ser su iglesia, cómo usted diseñaría esa iglesia, qué cosas tendría esa iglesia, qué cosas usted le quitaría, qué cosas usted le añadiría, qué gente usted sacaría y qué gente usted traería. ¿Cómo se vería esa iglesia? ¿Cómo sería esa iglesia ideal? ¿Cómo sería esa iglesia soñada? ¿Saben? Ese es uno de los ejercicios más interesantes que yo disfruto hacer con líderes. Y yo creo que nosotros a veces no hacemos mucho de eso, pero me parecería y quisiera animarles, ya que el pastor anunció que la Junta se va a reunir la semana que viene, que tal vez aquí en esta iglesia pudiera comenzar esa conversación. ¿Cómo sería la iglesia con la cual soñamos? ¿Cómo se vería esa iglesia? ¿Cómo se vería esa iglesia? Y yo no quiero entrar en todos los detalles de cómo se vería esa iglesia, pero sí quiero compartir con ustedes unas cualidades muy específicas. Y estas cualidades muy específicas, a mi entender, en mi opinión y en mi convicción, no solamente las debería tener la iglesia de Orlando, sino las deberían tener todas las iglesias, las debería tener la iglesia de Cristo, porque fueron las cualidades que Cristo nos enseñó, nos modeló y nos dejó para que nosotros pudiéramos edificar su iglesia. Y sobre eso es que yo quiero compartir un poquito en esta hora con ustedes. Y dice la palabra de Dios ahí en el libro de Mateo, capítulo 4, versos 17 en adelante. Déjenme ver si esto funciona. Muy bien, dice la palabra de Dios. Y desde entonces Jesús comenzó a predicar y a decir. Y antes de continuar con eso voy a hacer una pausa. Mateo está haciendo la narración de su evangelio. Y en el capítulo 1 Mateo tiene genealogías, en el capítulo 2 está el nacimiento de Jesús, ahí aparecen los magos de Oriente, aparece Jesús yéndose a Egipto y regresando a Egipto después de la persecución de Herodes. En el capítulo 3 aparecen allí estos inicios de lo que comenzó a pasar allí con Juan y todo lo demás, y aparece ahí el ministerio de Juan y todos esos demás detalles. Aparece el bautismo de Jesús, así que hay un salto bastante grande desde Mateo 2 al capítulo 3, pasa toda la vida de Cristo sin mucho detalle. Así que Mateo empieza a hablar de Jesús ahora allí, a orillas del Jordán, cuando llega para ser bautizado por Juan. Y allí se revela que el Padre le dice: este es mi Hijo amado, y el Espíritu Santo desciende sobre él. Y Mateo 4 comienza hablando de la tentación. Jesús yendo al desierto, siendo tentado por el enemigo. Jesús vence la tentación, esas 3 tentaciones que el enemigo le puso, y luego habla una transición total en la vida de Cristo. Por primera vez se registra que después de cerca de unos tal vez 27, 28 años, no sabemos cuánto, 25 años, Jesús había estado viviendo en Nazaret, y Mateo 4 registra que Jesús se mudó, se fue. Mateo 4 dice que Jesús se fue de Nazaret y ahora se fue a vivir a Capernaum. Y allí en Capernaum Jesús comenzó su ministerio. Y el inicio de su ministerio Mateo lo expresa aquí en Mateo 4:17. Este versículo es el inicio de la descripción del ministerio de Cristo según Mateo. Y dice que el ministerio de Jesús comenzó con esto. Jesús comenzó a predicar y a decir: arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado.
Y mientras andaba junto al mar de Galilea, Jesús vio a dos hermanos, a Simón, que es llamado Pedro, y a su hermano Andrés. Estaban echando una red en el mar porque ellos eran pescadores. Muy bien. Y les dijo a Pedro y a su hermano: venid en pos de mí y os haré, ¿qué cosa? Pescadores de hombres. Y de inmediato, dice la Escritura, ellos dejaron sus redes y le siguieron. Y pasando más adelante, vio otros dos hermanos, Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan, su hermano, en la barca con su padre Zebedeo, arreglando también sus redes. Y los llamó. Y miren cómo sigue diciendo. Y enseguida ellos dejaron la barca y a su padre, ¿y qué hicieron? Y le siguieron. Y Jesús recorría. Y subrayen bien esta palabra, márquenla. Jesús, ¿qué cosa? Recorría toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos, predicando el evangelio de ¿qué cosa? Del reino. ¿Cuál evangelio predicaba Jesús? El evangelio del reino. Miren qué chévere. Jesús no predicaba el evangelio de la vestimenta, ni de la comida, ni de la música. Jesús predicaba el evangelio de ¿qué? Del reino. ¿Y qué más hacía Jesús? ¿Qué dice que estaba haciendo Jesús? Y sanando, ¿cuánta? ¿Cuánto sanaba Jesús? Toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y miren cómo termina diciendo los últimos dos pasajes. Y su fama corrió por toda Siria y le trajeron todos los que tenían males y los que padecían diversas enfermedades y dolores, los endemoniados, los lunáticos y los paralíticos. Y él, ¿qué hizo? Los sanó y punto. Y le siguieron grandes multitudes de Galilea, de Decápolis, de Jerusalén, de Judea y del otro lado del Jordán. ¿Qué le parece este inicio del ministerio? Impresionante, ¿cierto? Si tal vez pudiéramos utilizar una palabra para hablar de cómo inició el ministerio de Cristo, tendríamos que decir que el ministerio de Cristo comenzó de manera impresionante. De manera media solapada y medio tranquilito, Jesús comenzó a predicar. Interesante, vamos a hablar de eso ahora. Y comenzó a predicar y ahora le dijo a estos muchachos: pasen por aquí. Oye, yo me gustaría reclutarlos. Si ustedes quieren venir, seguirme, acompañarme en un proyecto que yo voy a estar haciendo. Y los muchachos lo hicieron, pero de momento esos muchachos ahora que seguían a Jesús se convirtieron en parte de un movimiento que comenzó a traer personas de otros países, de otras ciudades, de otros lugares, que comenzaron a ser protagonistas de cosas grandes que pasaban. Ahora ya no le hablaban a unos poquitos a la orilla del mar, ahora le hablaban a personas que venían de distintos lugares, a mucha gente, a multitudes. Ahora sanaban, ahora restauraban vidas, ahora echaban fuera demonios. Y el comienzo de Jesús comenzó exponencialmente a crecer, a crecer, a crecer, a crecer, y se convirtió en algo muy poderoso. Y yo no sé cuántos de ustedes, pero yo anhelo con ver una iglesia que sigue esos pasos de Jesús. Si ustedes me preguntan a mí cómo sería mi iglesia ideal, yo soñaría con que mi iglesia ideal fuera como esa experiencia del ministerio de Jesús. ¿Saben? Y yo quiero decirle que eso puede ser. Y yo no quiero decirle que eso puede ser, yo quiero ser un poquito más específico. Eso debiera ser. La experiencia de la iglesia no deberá ser diferente a la experiencia de lo que Cristo vivió, de lo que Cristo nos mostró aquí. Porque el mismo Jesús dijo: ahora yo voy al Padre, voy a interceder por ustedes para que las cosas que yo he hecho ustedes las puedan hacer, y cosas aún, ¿qué cosa? Más grandes. El problema por lo cual la iglesia no ve más el poder de Dios, la manifestación de Dios y esta obra exponencial de crecimiento de un movimiento de salvación, no es porque no haya provisión suficiente, sino tal vez porque nosotros no estamos tan interesados en eso. Y yo veo muchas iglesias que se conforman y se acostumbran con tener más de lo mismo. Y yo quiero decirle que con más de lo mismo el poder de Dios no se va a manifestar. ¿Saben? Y hay tres cosas, hay tres cualidades que Jesús modeló
En este pasaje que nosotros acabamos de leer de Mateo 4, 17 al 25, hay 3 cualidades que su iglesia debiera prestar especial atención y que debieran estar fundamentadas en el edificio espiritual de cada iglesia. Debieran ser fundamento, debieran ser columna de cada iglesia. Porque Jesús no solamente vino para hacer algo, vino para enseñar, vino para modelar, vino para dejarnos a nosotros un ejemplo, para mostrarnos a nosotros el camino de cómo continuar con esa obra. ¿Saben? Y hay 3 cualidades específicas que si yo fuera a escribir en una página en blanco, si yo fuera a diseñar esa iglesia ideal, para mí estas 3 cosas tendrían que estar sí o sí. Y yo quisiera compartirlas con ustedes en esta hora. Y número 1, yo quisiera decirles que Jesús comenzó su ministerio con un mensaje. Jesús comenzó su ministerio con un mensaje. ¿Cuál fue el mensaje de Jesús? El Evangelio del Reino. Miren qué interesante que Jesús inició su ministerio con un mensaje. Jesús desarrolló su ministerio con un mensaje. Su ministerio estuvo fundamentado en un mensaje. Todo lo que pasaba, todo lo que ocurría, todo lo que Jesús hacía estaba enfocado en ese mensaje. Todo lo que Jesús vino a hacer tenía fundamento en ese mensaje. Todo lo que pasaba tenía que ser filtrado por ese mensaje. Nada de lo que ocurrió sin que ese mensaje no fuese fundamento. Jesús comenzó diciendo: arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Saben que en los evangelios se menciona el concepto de el reino de los cielos o el reino de Dios más de 100 veces. Más de 100 veces. Solamente en el libro de Mateo se registra más de 35 veces el concepto del reino de Dios y el reino de los cielos. Me parece que si se repite tanto, algo de importante tenía que tener, ¿cierto? Jesús comenzó diciendo: arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Termina hablando el verso 25 acerca del reino. En los últimos versículos terminan hablando acerca del reino. Jesús le estaba predicando y hablando acerca del reino a la gente. Pero Jesús, más allá de estar predicando o hablando o enseñando acerca del reino, Jesús estaba implementando el reino. Y yo quisiera decirle en esta hora, ¿cuál tal vez es esa diferencia entre el reino, el evangelio del reino y el evangelio que algunos han decidido creer? ¿Saben? El evangelio del reino no es solamente un anuncio para una vida mejor. El evangelio del reino no es solamente una mejor teología. El evangelio del reino no es solamente una idea para que algunas personas puedan aprender a comer, a vestir, a caminar, a hablar y a comportarse de forma diferente. El evangelio del reino no es solamente una invitación para que personas vengan una vez a la semana, se congreguen en un edificio, participen de algunas alabanzas, escuchen un buen mensaje que tal vez nos inspira y nos quita un poco las preocupaciones de la semana y después continuamos nuestra vida como si nada hubiera ocurrido. El evangelio del reino es mucho más que eso. El evangelio del reino va mucho más allá que simple y sencillamente una mera religión de tradiciones, de formas, de formalismos o de ideas. Yo quiero decirle en esta hora, dale para atrás un momentito una. No, la próxima, por favor, gracias. No, esa no. La próxima, perdóname. Yo quiero decirle que es que no hay evangelio sin reino. Y voy a explicar esto un poquito mejor para que todos puedan seguirme y puedan conectarse con lo que quiero decirle. El evangelio del reino es algo que va mucho más allá a lo que nosotros estamos muchas veces acostumbrados
a vivir en la práctica. El Evangelio del Reino nos habla justamente de eso, nos habla de un rey. El Evangelio del Reino nos habla de un soberano. El Evangelio del Reino nos habla de un soberano eterno que ha gobernado por las edades y que gobernará por las edades. El Evangelio del Reino nos habla justamente de eso, de que existe un reino que nadie lo va a tumbar, nadie lo va a derribar, nadie lo va a hacer que deje de existir, y un reino que por las edades de las edades va a seguir siendo una bendición para todos sus hijos. El Evangelio del Reino habla de un soberano que es bueno, que es grande en amor, en misericordia, que es todopoderoso, que ha regido por la eternidad y seguirá siendo el regente para siempre. El Evangelio del Reino, yo quiero decirle en esta hora, nos habla de un hogar seguro para todos los hijos de ese gran rey. El Evangelio del Reino nos habla de que antes de que entrase el pecado y comenzara a marchitar la historia, la gran familia de Dios estaba unida en seguridad, con garantía eterna de salvación, de gozo y de nunca dejar de crecer en la presencia de su Padre. El Evangelio del Reino nos habla de que un día ese reino fue saboteado, fue atacado, de que ese reino se intentó minar la credibilidad del soberano y del rey. Se intentó desvirtuar el carácter y la esencia del mismo fundamento de ese reino, que era el amor de Dios. Pero el Evangelio del Reino nos dice que aunque eso ocurrió y trajo consecuencias bien tristes, porque como consecuencia de ese ataque y de ese sabotaje que se le hizo al reino, una porción de los hijos del reino quedaron separados del rey. Y ahora, separados del rey, comenzaron a experimentar cosas que nunca se habían experimentado en la eternidad, como el dolor, como las disensiones, como la muerte, como la enfermedad, como el rencor, como los pleitos, como las contiendas, como las envidias. Comenzaron a experimentarse cosas ahora con esos hijos que habían sido golpeados por este sabotaje que se hizo contra el reino de Dios, que nunca se habían visto y que nunca se habían experimentado. Pero el Evangelio del Reino nos dice que el soberano y rey de todas las cosas no se quedó de brazos cruzados, sino que decidió actuar en favor de un grupo muy pequeño de todo ese reino. Decidió arriesgar el reino entero, decidió arriesgar la eternidad entera, solamente por rescatar a unos pocos. El Evangelio del Reino nos dice que el mismo rey tomó forma de súbdito, que el mismo soberano tomó forma de creación, que el que había hecho todas las cosas tomó forma de uno que era limitado, solamente para venir a pelear contra un enemigo que tenía ventaja sobre él, pero vino para vencer, para que sus hijos pudiesen ser restaurados, para que sus hijos pudiesen ser devueltos al reino otra vez. Si usted quiere explicar el Evangelio del Reino, y si me puedes poner los 3 círculos ahora, usted lo puede hacer con una servilleta a cualquier persona. Usted toma una servilleta, un bolígrafo, y usted le explica el Evangelio del Reino a cualquier persona. En el primer círculo, el rey reina en un reino de amor eterno con sus hijos. De eso nos habla el Evangelio del Reino. Un reino que siempre había existido, que siempre existirá. Pero el pecado nos separó del reino de nuestro Padre. Rompió esa relación. Separó a los hijos del Padre. Divorció un matrimonio perfecto. El pecado dañó, puso semillas de duda, de rencor, de culpa, de condenación en el corazón de aquellos que fueron separados del reino
en el corazón de aquellos que fueron separados del Padre. Pero el Evangelio del Reino nos dice que el Rey mismo venció, viniendo para restaurar y traer de vuelta a sus hijos al reino. ¿Saben? El reino de Dios es un reino de estabilidad, es un reino de eternidad, es un reino ahora de rescate, es un reino ahora de refugio, es un reino ahora de seguridad, es un reino de vida, es un reino de salvación. Pero ese reino requiere algunas cosas. Ese reino requiere que aquellos que son parte del reino tienen que estar dispuestos a entregarlo todo al Rey y al soberano. Tienen que estar dispuestos de que ese Rey no solamente reine sobre la creación, tiene que reinar sobre mi propio corazón. Porque el Rey soberano nos formó y nos creó para que nosotros tomáramos esa decisión voluntariamente. Él tiene un Rey eterno, un reino eterno, soberano, que es para siempre, pero no es forzado. No es obligado. Es por amor. Pero si tú quieres ser parte de ese reino, tú tienes que estar dispuesto a tomar una decisión. Esa decisión es la de voluntariamente decir, ok, yo quiero seguir a este Rey. Yo quiero que este Rey sea mi soberano. ¿Saben? El Evangelio del Reino nos habla de rescate. El Evangelio del Reino nos habla de un precio muy alto, un precio incalculable que se pagó por nuestra redención. Pero el Evangelio del Reino también nos hace un desafío muy grande a todos nosotros. Porque estar dispuesto a aceptar el Evangelio del Reino no es solamente consentir emocionalmente sobre un cúmulo de doctrinas o enseñanzas. Estar dispuestos a aceptar el Evangelio del Reino no es solamente a decidir tener nuevas prácticas, es estar dispuesto a entregar más que hacer. Es estar dispuesto a rendirse más que aparentar. Estar dispuesto a creer en el Evangelio del Reino es estar dispuesto a someter todo lo que tenemos, todo lo que somos a uno que quiere darnos algo que nunca vamos a poder alcanzar por nuestras propias fuerzas. El Evangelio del Reino requiere pagar un precio muy alto y es estar dispuesto a cambiar lo que tenemos por aceptar lo que Él nos ofrece. Y eso parece muy lindo. Y muchos de nosotros pudiéramos decir amén y consentir con nuestras cabezas de que eso es lo que queremos, pero en la práctica eso es muy complicado para nosotros. Dicho sea de paso, nosotros luchamos contra ese reino. Quisiéramos que el Evangelio no fuera tanto del reino, sino que fuera un poquito más tranquilo, porque realmente el Evangelio, cuando nosotros lo conocemos y somos confrontados y se nos es anunciado, nos invita a que tiene que haber un cambio muy grande. Nos invita a que tenemos que estar dispuestos a pagar un precio. Tenemos que estar dispuestos a soltar, tenemos que estar dispuestos a dejar, tenemos que estar dispuestos a nosotros tomar una decisión seria. Recibir el mensaje del reino de Dios es desafiante. Recibir el mensaje del reino de Dios es muy desafiante. Porque el que no está dispuesto a entregarlo todo no puede ser parte de ese reino. El que no está dispuesto a entregarlo todo no puede recibir ese reino. Iglesia, ¿y qué tiene que ver esto? Yo quiero decirles que no puede existir la iglesia de Cristo sin el Evangelio del Reino. Y Dios no solamente está llamando a que nuestra iglesia tenga claro el Evangelio del Reino, yo estoy solamente haciendo un resumen muy breve. Pudiéramos estar hablando aquí la vida entera acerca de esto. Pero Dios no solamente nos llama a aceptar y a creer en el Evangelio del Reino, Dios nos llama a que nosotros tomemos una decisión sobre el Evangelio del Reino. Dios no solamente nos llama a que nosotros podamos decir, sí, yo sé lo que es eso, yo acepto lo que dice en teoría ese mensaje. Aceptar el Evangelio del Reino es estar dispuesto a aceptar al soberano. Es estar dispuesto a someternos al soberano. Es estar dispuesto a tomar la decisión de hacer de Cristo el soberano y el Rey de mi vida, el soberano y el Rey de mi hogar, el soberano y el Rey de mi corazón, el soberano y Rey de mis decisiones, el soberano y Rey de todas las cosas que yo voy a hacer de ahora en adelante. Y eso es lindo, pero es complicado. Porque nosotros queremos los beneficios del reino sin someternos al Rey. Por eso es que existe el Evangelio de la salvación por las obras.
Porque el evangelio de la salvación por las obras nos permite hasta manipular un poquito al rey. Porque después que yo haga 2 o 3 cosas y que yo cumpla con 2 o 3 cosas, el rey me tiene que bendecir a mí. Señor, tú no me puedes quitar a mi esposo ahora porque mi esposo fue vegetariano toda la vida, así que él no puede estar enfermo. Oye, ¿y de cuándo acá ahora nosotros vamos a manipular a Dios con lo que nosotros hacemos? Señor, te doy gracias porque yo no soy así tan hipócrita como aquel que se sienta en la esquina de la iglesia. Yo diezmo de todo lo que tengo, yo ayuno 2 veces al día. Gracias, Señor, porque yo no soy chismoso como el otro, como la otra. Gracias, Señor, porque yo sí me sé poner la corbata y me sé combinar. Gracias, Señor, porque yo sí escucho la música sagrada que a ti te gusta solamente. Gracias, Señor. Es muy fácil la salvación por las obras porque podemos y sentimos que hasta podemos manipular al rey para recibir las bendiciones. Pero no necesariamente estamos sometidos, entregados y consagrados al soberano de ese reino. Porque yo puedo estar haciendo muchas cosas en la apariencia externa, pero mi corazón, si no está transformado por el rey, ¿sabes qué? Va a seguir guardando 2 o 3 cositas. Y yo he visto muchos casos, y algunos los he visto con experiencia propia y testimonio de mi vida, que cuando tú no decides entregarle todo tu corazón al soberano, no importa cuánta apariencia de santidad tú des, tu vida va a estar incompleta y siempre va a estar escondiendo algo. La falta de Cristo en el corazón y de que Cristo sea el que reine y de que todo sea entregado a Cristo, siempre va a conducir a una vida que va a vivir escondiendo algo. Una iglesia se me acercó una persona y me dice: pastor, yo no puedo creer cómo el esposo de mi hija le fue infiel. Pastor, ese hombre era anciano de iglesia. Él predicaba en la iglesia. Pastor, él era maestro de escuela sabática. Él era dirigente en la iglesia. Porque es que hablar, decir, saber, no transforma esto. Quien único transforma esto es el rey. Y para que esto sea transformado hay que entregárselo a él. Y hay que someterlo a él. Y hay que entregárselo a él. Y hay que dejar que él sea el que lo moldee, el que lo forme, el que lo limpie, el que lo pula y el que lo restaure. Pero lo que pasa es que no queremos evangelio sin rey. Queremos los beneficios del rey, pero no queremos que el rey reine. Porque si el rey reina, el rey cambia y yo no quiero. Que Dios sea alabado en la iglesia, sí, pero que no cambie nada. Oye, ¿y quién te dijo a ti que no se pueden cambiar las cosas? Y si Dios las quiere cambiar. ¿Ustedes le recuerdan? Lean Hechos capítulo 10. Casi se comen vivos los judíos cristianos a Pedro, porque había entrado a casa de Cornelio. ¿Cómo se te ocurre a ti meterte en casa de los gentiles? Y Pedro le dice: pero si yo fui, empecé a hablar y el Espíritu Santo se derramó sobre ellos como nosotros. ¿Quién soy yo para decirle al Espíritu Santo lo que tiene que hacer? Pero nosotros queremos decirle al Espíritu Santo lo que tiene que hacer. ¿Sabe por qué? Porque nosotros no estamos dispuestos a someternos al rey. Queremos controlar nosotros, no queremos que él controle. Ese no es el evangelio del reino. El evangelio del reino, Jesús es soberano. Jesús es el que manda. Jesús es el que dirige. Jesús es el que va al frente. Les leo esta cita. Vivir el evangelio del reino significa estar dispuestos a entregarnos a la soberanía de Dios. Entregar nuestro reino egoísta para recibir de Él el reino de su amor. Cambiar nuestros reinos pasajeros por un reino que no conocerá fin. La pregunta es: ¿tú quieres seguir creyendo el evangelio que tienes o quieres creer el evangelio del reino? ¿Quieres construir tu propio reino o quieres construir el reino de Dios? ¿Quieres someterte al soberano o quieres tú seguir teniendo el control? 3 cualidades que Jesús nos dejó para la iglesia. Número 1, un mensaje. ¿Cuál es el mensaje?
el evangelio del reino. La iglesia de Dios tiene que tener el evangelio del reino. No hay evangelio sin reino, no hay iglesia sin el reino de Dios. Tan sencillo como es. Si la iglesia está enseñando otro evangelio, entonces no es iglesia. Cámbienle el sign de la iglesia mañana mismo. Yo les ayudo con el presupuesto. Pero si esto quiere seguir siendo iglesia, el evangelio del reino tiene que reinar. Segundo, la segunda cualidad es que el ministerio de Jesús tenía un mensaje, el evangelio del reino. Pero el evangelio de Jesús tenía algo más. Tenía una misión. Si ustedes me ayudan, el evangelio del reino tenía ¿qué cosa? ¿Una qué? Una misión. ¿Cuál era la visión? Es que no hay reino sin... ¿Qué hizo Jesús? Jesús predicó y dijo: arrepentidos porque el reino de los cielos ¿se qué? Se ha acercado. E inmediatamente, después de predicar, Mateo es muy intencional en establecer lo que Jesús hizo. ¿Cuál fue la misión de Jesús desde el principio? Dice que Jesús estaba caminando por la playa, vio a Pedro y a su hermano, los llamó y le dijo: muchachos, vengan acá. Si ustedes me siguen, yo los voy a hacer pescadores de hombres. ¿Y qué hicieron los muchachos? Se fueron detrás de él. Y allá vio a Juan enganchado en la barca y a su hermano Santiago con su padre Zebedeo, y no llamó al viejo, ¿llamó a quién? A los muchachos. Eso es lo que dice la Biblia. Yo no estoy aquí insinuando nada, estoy diciendo lo que dice la Biblia. Pero no se preocupen que los viejos también son llamados. Pero en esta ocasión Jesús llamó a los muchachos. Y le dijo a los muchachos, los que no tenían mucha experiencia, los que no tenían mucho conocimiento, los que podían ser menospreciados, los que tenían mal genio, los que tenían mala reputación, porque esos hijos de Zebedeo eran el diantre. Y a eso fue que Jesús llamó. Mira lo que se le ocurre llamar a Jesús. A uno que tiene la lengua en bolines, como dicen en Puerto Rico, que no se aguanta nada de lo que dice, como Pedro, y a los hijos de Zebedeo, que son candela. A eso Jesús. ¿Pero qué Jesús hace? Jesús los llama. ¿Qué Jesús hizo? Jesús los llamó. Jesús no se puso a darle un estudio bíblico a esos muchachos. ¿Qué Jesús hizo? Los llamó. Jesús no le dijo: oye, vengan acá, a mí me gustaría que ustedes trabajen conmigo, pero hay algunas cositas que hay que enderezar primero, ¿viste? Si tú quieres ser diácono en la iglesia, tienes que empezar a ponerte la corbata, no puedes venir así ya. Sí, yo veo potencial en ti, pero tú tienes que empezar a aguantarte la lengua esa que tienes ahí, una lengua viperina, tienes que aguantarte. Si tú me das fruto de que tú te estás aguantando la lengua, yo te llamo. Aquí te voy a dejar el número de teléfono, me llama cuando tú te sientas habilitado. ¿Jesús hizo eso? No. Jesús solamente le dijo: si vienen en pos de mí, yo os haré pescadores de hombres. Y aquí está la definición perfecta de un discípulo. Los que cogieron fiel saben que esta es la definición perfecta de un discípulo. Un discípulo es llamado por Jesús, un discípulo es transformado por Jesús y un discípulo es encomendado por Jesús. Eso tiene el discípulo. Y Jesús basó su ministerio en eso, en invitar a la gente a seguirlo. Y Jesús hizo discípulos, pero esos discípulos no fueron los únicos que fueron invitados por Jesús. En la medida que usted va leyendo los evangelios y va evolucionando la historia, usted se dan cuenta que había mujeres que seguían a Jesús. Habían otros creyentes que seguían a Jesús en otros lugares. Lázaro, Marta y María eran amigos, pero eran discípulos de Jesús también. Jesús basó su ministerio en la misión de hacer discípulos. Es tan así que cuando resucita le dice a los discípulos y le establece la gran comisión. ¿Cuál es la gran comisión? Mateo 28 dice: id y haced ¿qué cosa? Discípulos. Y después dice, ¿qué cosa?
bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles todas las cosas que yo he enseñado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Hay 4 verbos en ese pasaje: ir, hacer, bautizar y enseñar. El único que está en imperativo es el de hacer discípulos. La misión no es solamente ir, eso es parte de la misión, pero esa no es la misión. Porque si usted va y no hace discípulos, no hace nada. Usted puede bautizar y eso es fantástico, pero si usted no hace discípulos de esos que se bautizan, usted no hace nada. Entran por una puerta y se van por la otra. ¿Usted quiere que sea más honesto con ustedes? La Conferencia General acaba de publicar el año pasado una estadística donde dice que 4 de cada 10 de los bautizados en los últimos 10 años se nos van de la iglesia. 4 de cada 10 se nos van de la iglesia oficialmente, sin contar los que tienen, y los que son líderes de iglesia saben lo que es paradero desconocido, que son miembros que están en los libros de la iglesia pero tienen años que no vienen a la iglesia. 4 de cada 10 se nos están yendo en los últimos 10 años, de los bautizados en los últimos 10 años, 4 de cada 10 se nos están yendo. Porque no importa con bautizar, si usted no hace discípulos, eso no es suficiente. Si usted los puede enseñar, pero si usted no los hace discípulos, la teoría sola no es suficiente. ¿Cuánta gente hay con conocimiento del sábado, con conocimiento de la segunda venida de Cristo, pero no están en la iglesia? Porque el conocimiento no es suficiente. El reino tiene que ser soberano aquí. Y cuando se acepta ese reino y nos sometemos a ese reino, tenemos que entender que la misión es ayudar a que esas personas puedan comenzar a conocer y a crecer en ese reino. Y para eso tiene que haber una estructura, tiene que haber un proceso. Jesús lo hizo. Jesús dedicó 3 años y medio de su ministerio específicamente con estos 12 hombres para moldearlos y formarlos, para discipularlos. Y Jesús comió con ellos, Jesús durmió donde ellos dormían, Jesús hablaba con ellos, Jesús hizo milagros con ellos, Jesús predicó con ellos, Jesús trabajó con ellos, Jesús fue a las bodas con ellos, Jesús fue a las fiestas con ellos, Jesús vivió con ellos. Y en cada lugar aprovechaba las oportunidades para enseñarles de qué se trataba ser un embajador del reino, de ser un hijo del reino. Entonces, yo quiero decirles en esta hora, les leo aquí. El reino, el evangelio del reino, invita a las personas a 3 cosas. Número 1, a seguir al rey. Número 2, a conocer al rey. Y número 3, a compartir al rey. ¿Usted quiere que su iglesia pueda tener la misión que tenía Jesús? Aquí está. Jesús invitó a la gente a que lo siguieran, a que lo conocieran y a que lo compartieran. La iglesia que tiene la misión clara no es la que anda solamente haciendo eventos evangelísticos, es la que anda teniendo la oportunidad de que cada persona que se acerca a nuestra comunidad de fe pueda recibir el llamado de seguir a Jesús, pueda recibir la oportunidad de conocer a Jesús y pueda ser educado de cómo compartir a Jesús. Y eso no se hace solamente con un seminario, eso se hace de una vida con otra vida. Por eso el evangelio del reino es más complicado. Porque el evangelio de nosotros le da un poquito de información y que resuelvan después los hermanos como puedan. Pero el evangelio del reino está comprometido con Dios. Dios es soberano, yo le entrego todo a Él, pero yo estoy comprometido con mi prójimo. Y comprometido con mi prójimo es que yo estoy invirtiendo mi vida, mi tiempo, mis recursos, lo que yo tengo para que esa persona pueda seguir a Jesús, pueda conocer a Jesús y pueda aprender a compartir a Jesús. Sin un proceso para que las personas puedan crecer como discipulados, como discípulos, ninguna iglesia va a ser efectiva. Ninguna iglesia va a estar cumpliendo la misión de Dios. Lo que pasa es que esto también es más complicado, porque ¿quién es el director misionero aquí de la iglesia? Este hermano aquí.
Hermano, ¿cómo usted se llama? Óigame, ¿usted cree que la responsabilidad ahora es solamente de una persona? Ah, no, ahora viene otro pastor, ahora nos dividimos la carga un poco más. No, es que en el evangelio del reino, tú y yo somos embajadores del reino y tú y yo somos responsables de invitar a la gente a seguir al rey, de ayudarlos a conocerlo y de invitarlos a compartirlo. Eso tiene que ser una experiencia de cada creyente. Eso es el sacerdocio de cada creyente. Tú y yo somos discípulos del reino de Dios. Nos sometemos al rey y tenemos la misión del rey. Y el creyente que no vive eso, yo le animo en todo corazón. Tal vez usted necesita repensar su religión. Termino. Jesús tenía un mensaje. El mensaje que debe tener la iglesia, ¿cuál es? El evangelio del reino. Número 2, había una misión. ¿Cuál es la misión? No hay reino sin discípulos. Seguir, conocer y compartir. Pero Jesús utilizó una estrategia. ¿Jesús utilizó qué cosa? Una estrategia. Jesús no estaba dando palos al aire. Hermano, Jesús no era de los que se juntaba con los discípulos por la mañana y le decía, mi gente, ¿y hoy qué vamos a hacer? Jesús no se paró en el sermón del monte a decir, ok, ¿qué corito quiere que cantemos? Hermano, ¿cuál cantamos hoy? Jesús no andaba improvisando aquí en el ministerio. Jesús no vino a dar palos al aire, a improvisar, a ver cómo sale. Bueno, le dijo al Padre, yo voy a ir allá a la tierra, vamos a ver qué pasa. Yo no aseguro nada. Si esos muchachos se me ponen medio malcriados, yo los voy a dejar ahí, que se resuelvan ellos ahí. Jesús no andaba así. La palabra de Dios dice que Cristo era exageradamente intencional y aún tenía un calendario divino. Le dijo a María, todavía no ha llegado mi hora. Era necesario pasar por Samaria. Jesús, vamos a subir al templo. Todavía no ha llegado mi hora a subir al templo. Jesús, se está muriendo Lázaro. No te preocupes. 2 días después, oye, vamos para donde Lázaro. Pero Mateo 4 es bien específico en mostrarnos la estrategia. La estrategia de Jesús era bien simple. El reino llega a la gente. El reino de Jesús no era un reino fijo. Jesús se mudó a Capernaum. Pero Jesús se mudó a Capernaum no a hacer de Capernaum la trinchera de él. Jesús se mudó a Capernaum para comenzar su ministerio a partir de ahí. Pero el reino de Jesús no se quedó en Capernaum. La palabra de Dios dice, y ustedes leyeron conmigo, que Jesús, yo le dije que marcaran una palabra. ¿Cuál palabra le dije? Que marcaran. Jesús recorría. Jesús no se quedaba esperando que la gente llegara a él. Jesús estaba donde estaba la gente. ¿Dónde está la gente? En la sinagoga. Para la sinagoga es que vamos. ¿Dónde es que está la gente? En la boda de Caná. En la boda de Caná es que vamos. ¿Dónde está la gente? En la fiesta de la casa de Simón. Para casa de Simón es que vamos. ¿Dónde está la gente? En casa de Zaqueo. Jesús, pero Zaqueo, mira, Jesús, Zaqueo es un impío. ¿Dónde está la gente? En casa de Zaqueo. Zaqueo, vamos para tu casa. El reino de Dios no era estático, era dinámico, se movía. El reino llegaba a la gente. Está el pobre paralítico allí en el estanque Betesda, allí llegó Jesús. La mujer de Samaria que fue al pozo a la hora que ella no quería encontrarse con nadie, allí fue Jesús a buscarla a ella. Óigame, Jesús tenía en mente un montón de gente más, mucha gente más en Samaria, pero no quería comenzar con la otra gente hasta no haber comenzado con ella. A partir de ella llegó a los demás. Jesús se estaba moviendo donde estaba la gente, donde había necesidad. Jesús la identificaba, Jesús los buscaba. Jesús hacía algo más, Jesús se adaptaba. Esto que voy a decirle es un sacrilegio. Pastor, no se meta ahí, no lo diga. Bueno, como yo no voy a estar aquí el sábado que viene, el pastor Tavera, ustedes se resuelven con él. Jesús se adaptaba.
¿Ustedes no creen que Jesús no se adaptaba? Jesús se adaptaba. Jesús se adaptaba. Jesús le estaba hablando a la gente del pueblo y comenzó a hablarles de un sembrador. ¿Por qué Jesús le estaba hablando del sembrador? Jesús no le estaba hablando de soldados romanos. Jesús no le habló de la construcción de Roma. Jesús no comenzó a hablarle de lo que hacían los griegos. Jesús comenzó a hablarle de lo que ellos conocían, un sembrador. Jesús cambiaba el lenguaje, se adaptaba a la audiencia que él tenía. Cuando él le estaba hablando a los fariseos, él no le hablaba como le hablaba a la gente. Él no le habló a Nicodemo de la misma manera que le habló a la mujer del pozo. A Nicodemo le dijo: tú eres maestro de Israel, tú se supone que sepas esto. Jesús fue, ¡pah! A la mujer la confrontó y le dijo: 5 maridos has tenido, el que tienes no es tuyo. Pero ella entendió lo que Jesús le estaba diciendo y Nicodemo entendió lo que Jesús le estaba diciendo. Jesús se adaptaba con la gente donde estaba. Jesús se adaptó tanto que tomó forma como nosotros y se sentó en una mesa a comer. Y déjeme decirle algo que yo sé que para algunos, pero tengo que decirlo. Jesús no era vegetariano. Después de resucitado, se le apareció en la playa a Pedro y a los muchachos, y cuando llegaron, Jesús le tenía un barbecue de pescado frito allí. ¿Ustedes no creen que Jesús se estaba adaptando? Pero el problema no es Jesús, y el problema somos nosotros. Nosotros queremos que la gente venga, no nosotros ir. Nosotros queremos que la gente encuentre el escondite donde nos estamos metiendo para la persecución, para predicarle el evangelio, cuando el Señor nos llama a ir a alcanzar la gente donde están. Iglesia, lo hemos entendido mal. El evangelio tiene que ser movible, tiene que llegar a la gente, tiene que meterse donde está la gente, tiene que alcanzar a la gente donde están. Jesús no dijo: no voy a pasar por Samaria porque ahí lo que hay es una mujer adúltera que me va a dar mala reputación si yo me siento a hablar solo con ella. Imagínense si Jesús hubiese hecho eso. Pero nosotros lo hacemos. Nosotros discriminamos. Como este no es de mi misma iglesia, de mi misma creencia, de mi misma denominación, este no puede ser tan cristiano como yo. Esos son muy liberales. Esos son muy conservadores. Nosotros discriminamos. Este tiene muchos tatuajes. Mira cómo llega a la iglesia con todos esos aretes y prendas y cosas. Y mira esa ropa con la que llega. Nosotros discriminamos. Pero Jesús no. Jesús llevó el evangelio donde estaba la gente. No importaba cómo estaba la gente. Miren esta cita. Jesús identificaba sus necesidades. Jesús lo hacía. Se ajustaba a su audiencia. Les hablaba para que pudieran entenderlo. Y cambiaba los métodos cuando era necesario. Todo eso mientras Él recorría. Así la iglesia debe recorrer. Mezclarse entre la gente. Ajustarse. Modificar métodos. Vivir y ejemplificar el reino de Dios entre la gente. Para que Cristo sea glorificado entre ellos. Y puedan ser persuadidos a entrar al reino de Dios. Las ataduras de crecimiento para la iglesia nos las ponemos nosotros. Escuchen lo que le estoy diciendo. Las ataduras de crecimiento de la iglesia nos las ponemos nosotros. Porque Dios nos dio libertad. Nos dio libertad para vivir como libres y nos dio libertad para nosotros libertar a otros. Pero no podemos libertar cuando nosotros todavía somos esclavos. De un evangelio equivocado, de una misión equivocada y de una estrategia equivocada. Iglesia, mi intención no es ofender hoy aquí a nadie. Pero mi intención es decirle que si vamos a construir la iglesia de Jesús, esa iglesia necesita el mensaje de Jesús. Necesita la misión de Jesús. Y necesitamos aprender un poquito más de las estrategias de Jesús. Nosotros nos hemos metido en una cajita de un evangelio de tradiciones,
¿Y por qué creemos eso? Me dijo una muchacha. Yo crecí en una iglesia, y ya estamos terminando. Yo crecí en una iglesia donde no nos dejaban ir al cine. Oscar, no nos dejaban ir al cine. Tú no ibas al cine en Dominicana. Pero a los juegos de pelota sí podíamos ir. Entonces me decían en la iglesia que Los Ángeles no entraban al cine, pero en el juego de pelota sí. Y en el juego de pelota yo iba y había gente fumando y diciéndole malas palabras al árbitro. Pero ¿quién nos saca de esa caja? Yo no estoy diciendo ahora que se vayan corriendo al cine. Yo no estoy diciendo ahora que dejen ir al parque de pelota. Lo que le estoy dando es solamente un ejemplo de que a veces nosotros estamos viviendo un evangelio que ni nosotros mismos tenemos las respuestas. Porque hemos dejado de ir a la Biblia, hemos dejado de ir al evangelio del reino, hemos perdido de perspectiva lo más importante, que es someternos al soberano, al rey del reino. Lo que llamamos misión muchas veces son solamente lo mismo, las costumbres de lo que siempre hemos hecho. El que quiere ir de casa en casa a repartir una revista, gloria a Dios, Dios lo bendiga, que los ángeles de Dios lo lleven y su espíritu lo bendiga. Pero ¿sabe qué? Hay otros métodos también. ¿Saben qué? La generación cambió. Necesitamos hablarle ahora a otra audiencia de forma diferente también. Hay gente que va a ser alcanzada por los colportores todavía. Nosotros tenemos un programa de colportaje espectacular en la conferencia con jóvenes que salen a colportar. Gloria a Dios por eso. Pero eso no es el único método. Porque la misión, más allá de esos métodos, tiene que ver con que nosotros tengamos claro cómo ayudamos a todas las personas que el Señor nos pone en el camino a que puedan escuchar el llamado de Jesús a seguirlo, a que puedan aprender a conocerlo y a que puedan aprender a compartirlo. Y eso se enseña una vida con otra vida. Eso se enseña con ejemplo, no con teoría. Y por último, la iglesia es llamada a adaptarse a los tiempos que vivimos. Tomar los principios de la estrategia de Jesús. Vamos a movernos donde está la gente. Y vamos a alcanzar a la gente en su condición, donde ellos están, para que Cristo sea glorificado en ellos allí. Vamos a servirle. Vamos a ganarnos la confianza de la gente. Vamos a mezclarnos, vamos a ser voluntarios donde está la gente. Donde nadie quiere ir, ahí vamos a estar. Donde la gente quiere ir, también vamos a ir. Donde la gente no sabe dónde ir, ahí también. En todas partes vamos a meternos donde está la gente, para llevarle el reino de Dios a la gente. Vamos a romper con los prejuicios y vamos a permitirle al Espíritu de Dios que nos use y que nos guíe con poder. Iglesia, Cristo viene pronto. Yo creo que Cristo viene pronto. Y yo anhelo ver una iglesia que se levante, que se revoluciona y que levanta al Salvador bendito para que la gente pueda verlo. Es tiempo de levantar a Jesús. Si yo fuese levantado, dijo el Señor, a todos atraeré a mí mismo. Que Cristo sea levantado entre nosotros. Pero para eso hace falta algo. Hace falta que tú decidas creer en el reino, en el evangelio del reino. Y hace falta que tú decidas aceptar la invitación de Jesús de seguirlo. Tal vez tú estás como Pedro, tal vez tu carácter es como el de Juan, pero Jesús te dice, sígueme. Si vienes en pos de mí, yo te transformo y yo te voy a convertir en un pescador de hombres. Yo quiero pedirle a los muchachos que vengan y canten. Y yo quiero invitarles a que en esta hora nos pongamos de pie. Y yo creo que cantemos esta alabanza una vez más. Y mientras tú cantas esta alabanza, yo quiero invitarte a que tú puedas hablarle al Señor. Y si tú quieres ser parte de esta iglesia, si tú quieres ser parte de ese evangelio del reino, yo quiero invitarte a que hoy tú puedas tomar esa decisión. Y que hoy tú le digas, Señor, yo no salgo de aquí sin someterme al soberano, sin entregarme al rey y sin dejar de tomar la decisión de que yo quiero ser tu discípulo.
siendo Dios, cuando siento que soy débil, me das la gracia para seguir. Al oír tu dulce voz, cantaré esta canción. No hay nadie como tú, solo Cristo. Moriste por mí en la cruz, viviré para alabar. Mi deleite está en ti, Señor. Mi deleite está en ti, mi corazón, toda mi fe. Mi deleite está en ti, por siempre. De nuevo. Mi deleite está en ti, mi corazón, toda mi fe. Mi deleite está en ti, por siempre. No hay nadie como tú, solo Cristo. Moriste por mí en la cruz. Moriste por mí en la cruz, viviré para alabar. Iglesia, ¿cuántos quisieran decirle al Señor, venga a tu reino? ¿Cuántos quisieran decirle al Señor en esta hora, hágase en la tierra tu voluntad como es hecha en el cielo? ¿Cuántos quisieran decirle al Señor, Señor, yo quiero seguirte, yo te quiero seguir? Tal vez yo no te he estado siguiendo mucho, tal vez yo no te he estado siguiendo de cerca, pero yo quiero seguirte. Está comenzando un nuevo año y es una nueva oportunidad para tener una nueva experiencia con Jesús, para seguirlo, para conocerlo, para compartirlo y para que otros también puedan vivir la misma experiencia. Esa es la iglesia que Dios quiere construir. Yo no sé si ustedes quieren ser parte de esa iglesia, pero yo quiero ser parte de esa iglesia. Si tú quieres ser parte de esa iglesia, yo creo que te unas conmigo en esta oración. Padre, gracias porque tu reino permanece y prevalece. Gracias, Señor, porque tu reino ha sido y será. Nada ni nadie va a poder terminar con tu reino de amor, Señor, con tu reino eterno. Gracias porque un día arriesgaste tu reino por nosotros. Perdónanos, Señor, porque nosotros valoramos a veces muy poco ese evangelio del reino. Pero hoy queremos someternos, Señor. Hoy queremos rendirnos. Hoy queremos que Jesús sea Rey y soberano de nuestra vida. Hoy queremos seguirte, Señor. Hoy queremos conocerte. Y hoy queremos pedirte, Señor, que nos deje el privilegio de compartirte. Ayúdanos, Señor, a abrazar el evangelio del reino, a abrazar tu misión, a ser una iglesia que haga discípulos, que vea en cada hijo tuyo un candidato al reino de los cielos y lo ayudemos a seguirte, a conocerte y a compartirte. Señor, que este lugar sea una fábrica de discípulos en el nombre de Cristo Jesús. Padre, ayúdanos a tener la estrategia tuya. Ayúdanos a hacer esa iglesia que llega a donde está la gente, que los alcanza donde están, que los alcanza como están, que no los discrimina, que no los juzga,
que los ama, que los levanta y que los bendice en el nombre de Jesús. Padre, permítenos ser esa iglesia. Permítenos ser esos creyentes. Permítenos ser esos discípulos. Oh Señor, yo te pido por el pastor de esta iglesia y su familia. Te pido por los líderes de esta iglesia y sus familias. Te pido por cada familia de esta iglesia, por cada amigo que nos visita, por cada amigo que está conectado con nosotros. Señor, bendice a tu pueblo en esta hora, en el nombre de Jesús. Dios le bendiga, iglesia.